El Ojo Crítico, Radio Nacional de España, Juan Carlos Morales. Cuando ya nada importaba demasiado, y cuando nadie esperaba nada de él, ni siquiera él mismo, Cervantes imaginó un relato inimaginable e imposible, sobre todo en su tiempo, y casi en el nuestro también. El descubrimiento de Don Quijote hizo a su autor dueño de una invención que cuajó más allá de sus 50 años, porque solo con la madurez encontró en la novela el taller de la ironía y la libertad para contar la realidad. Supo entonces desatarse de los dogmas de todos, incluidos los suyos, y, sin saber bien cómo, exprimió las virtudes del soldado católico y luchador que había sido en un libro sin ley, genuinamente nuevo e inimitable, o por lo menos no imitado, durante 150 años. Se adelantó a su tiempo en la invención de un artefacto que duplicaba la realidad mientras la imitaba y desmontaba cualquier coartada que redujese a razones simples o totalizadoras la complejidad de lo real. Cervantes se acababa de inventar el modo de pensar moderno a través de una novela cómica que subvertía o, como mínimo, dejaba en suspenso la convicción entonces universal de que las cosas no pueden ser dos cosas a la vez. Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía. Jordi Gracia, buenas tardes, gracias por acompañarnos en El Ojo Crítico. Muy buenas tardes a vosotros. Miguel de Cervantes, persona. Miguel de Cervantes, personaje. Cervantes, mito. Cervantes, histórico. ¿Hay documentación suficiente, Jordi Gracia, para diferenciar lo uno de lo otro? ¿Dónde ha estado el mayor escollo para escribir esta biografía de Cervantes? Debería haber esa documentación, entre otras cosas, porque tenemos un montón de páginas escritas por él, tanto como poeta temprano, como novelista inmaduro, como dramaturgo propagandista, como novelista en la plenitud de su tiempo, que es la del Quijote, de manera que sí, deberíamos ser capaces de imaginar de algún modo y con prudencia, pero al mismo tiempo con imaginación moral, quién está detrás de esas páginas. Porque lo que es verdad es que la documentación de primera mano de tipo de correspondencias o cartas o cosas de ese tipo no tenemos apenas, hay nada significativo. De manera que hay que poner un poco de imaginación al leer la propia obra del autor, subrayar aquellos elementos más autobiográficos y desde luego explotar a fondo lo que son los prólogos, donde no hay ninguna duda de que quien habla es Cervantes. Jordi Gracia, usted va a iniciar ese viaje a la mente del genio para tratar de comprender, entre otras cosas, la experiencia vital, el proceso mental que le llevó a Cervantes a imaginar una obra como El Quijote, ¿no? La primera novela moderna. ¿Ese es el camino que usted ha querido transitar en el universo de Cervantes? Claro, porque inevitablemente la biografía de Cervantes desemboca en El Quijote. Basta con recordar que la escribe a partir de los 50 años, 52, 53, 54, por lo tanto, y en los parámetros de aquel tiempo, con la biografía prácticamente hecha. Y en gran medida, la explicación misma de haberse puesto a escribir una extravagancia como lo que es en ese contexto, en el contexto de su tiempo, El Quijote, un libro que lleva muchos libros dentro, que intenta reproducir, emular casi todas las estéticas literarias de su tiempo, constituye una extravagancia, pero al mismo tiempo constituye algo así como la liberación definitiva de alguien que ha tenido una biografía muy real, de soldado, de cautivo, de hombre dedicado al servicio de la corona, buscando aceite y trigo para la armada que ha de intentar y fracasar en la invasión de Inglaterra, y por tanto intentar explicar que el resultado del Quijote o la escritura misma del Quijote nace del destilado de un sujeto con una biografía vastísima y que probablemente para el tiempo era alguien ya casi fuera de lugar, fuera de época, desconocido además en términos literarios, y por tanto casi como si estuviese en el tiempo de descuento. Y sin embargo, en el tiempo de descuento escribe el primer Quijote, el segundo Quijote, reúne las novelas ejemplares, remata el Persíles y prácticamente lo escribe, y además reúne el teatro, con lo cual es una vejez de plenitud. Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía, el subtítulo de su biografía, alguien que está postulando una novela que va a dar paso a la modernidad. La conquista de la ironía, el subtítulo de su libro, de su biografía, Jordi Gracia, alejando
apropiándose quizá de esas imágenes repetidas de un hombre entristecido quizá por el fracaso, la decepción, el desengaño. Cervantes, en realidad, dice usted, fue un hombre feliz, de una gran alegría vital que la adversidad nunca pudo arrebatarle. Feliz en la misma medida que lo pueda ser tú o yo. Si hablamos de la felicidad en términos espasmódicos y románticos, pues ahí no tengo ni idea. Si hablamos en términos de alguien capaz de contar el mundo desde la perspectiva de lo aprendido y no en términos de rencor o de resentimiento o de amargura por las decepciones del mundo, si es en ese sentido, entonces sí, porque me parece que es inequívoco que desde la primera línea del prólogo del Quijote y desde luego a lo largo de la primera parte y de la segunda parte, no está hablando alguien que lleve la sobrecarga del rencor, del desengaño profundo, sino quizá la capacidad de poner en otro lugar las mismas convicciones que motivaron su lucha por la fe y su lucha por el imperio, sin perderlas, pero sí emplazándolas y situándolas en otro punto de vista, algo más distante, algo más capaz de apreciar las razones de los otros y a veces incluso capaz de hacer ficción a partir de un nuevo motor, una especie de corazón que palpita de otra manera, que es esa noción irónica de la condición humana, aquello que podemos llegar a ser nobles y al mismo tiempo abyectos, podemos ser ridículos y al mismo tiempo entrañables, podemos ser patéticos y al mismo tiempo admirables. Estamos jugando en ese territorio en el que nada es blanco o negro, lo cual no significa que Cervantes haya entregado al nihilismo, a la pérdida de las convicciones, a que todo es igual, al relativismo extremo, para nada. Lo que ha hecho es conseguir instalar las convicciones en un lugar distinto, en el que ya no son dogmas, ya no son puntos de vista irrefutables, ya no es la convicción inocente, temprana, del muchacho que fue a luchar con toda la convicción a Lepanto. El humor de Cervantes, Jordi Gracia, es humor que se ve en el Quijote, no solidario con el débil frente a lo mejor al humor sarcástico, corrosivo, caricaturesco de Quevedo, por ejemplo, ¿no? Un humor compasivo de Cervantes que trata de ver el sustrato de bondad del ser humano. Sí, porque es mayor que ellos, es mucho mayor que Quevedo y sin embargo pocos escritores de su tiempo elogian tantas veces a Quevedo, pero teniendo en cuenta que la distancia de edad, sí, ahora aproximadamente es de unos 30 años. Por tanto, Quevedo es un chaval muy joven, nacido en el año 80, y Cervantes, desde que nace, no deja de elogiarlo. Y sin embargo, y al mismo tiempo, Cervantes no simpatiza nada con aquel sarcasmo que va a hacer daño, que es hiriente, que puede resultar incluso destructivo de la persona, y muy probablemente, esa es una hipótesis un tanto peligrosa, muy probablemente porque la practicó de jovencito, porque a Cervantes le gustó ese juego, y lo sabemos porque hay un testigo que cuenta que ante un romance brutal quiere decir que trata a una familia, la familia de Jerónimo Velázquez, un empresario de teatro de puta para arriba, ante un romance que teóricamente es anónimo, hay solo 3 o 4 autores posibles. El autor real es Lope de Vega, pero uno de los posibles, pero no lo puede ser porque no está en Madrid, es Cervantes. Por lo tanto, debió gustarle ese tipo de juego, al menos a sus 30 y tantos años. Jordi Gracia, ¿cuántas ideas preconcebidas, míticas o equivocadas manejamos sobre Cervantes? Díganos algunas de las más disparatadas o alejadas de la realidad histórica. Hombre, no, disparatadas quizá no. La que lo engloba todo para mí es la de un señor que fue encadenando frustración y desgracia tras desgracia, cuando de ninguna manera el Quijote muestra a alguien que pueda ser víctima de esa incapacidad para digerir la existencia y la madurez. Es todo lo contrario. El Quijote es un libro alegre, jovial, lleno de chistes. En el fondo el Quijote no deja de ser un chiste alargado que se le ocurre a Cervantes en el momento de construir un relato breve, como podía haber escrito, como escribió de hecho el del licenciado Vidriera o el de la gitanilla, pero allí, en ese personaje, en la doble condición de Don Quijote, empieza a descubrir la posibilidad de una novela, o mejor dicho, para decirlo con más precisión, de haber descubierto a un personaje patético que es el que protagoniza la primera novela, la novela matricial probablemente del libro que va a ser después,
se da cuenta de que en ese personaje puede haber alguien que también piense con ponderación, tenga buenas lecturas, sea capaz de reflexionar con lucidez y con entusiasmo sobre la realidad, aunque al mismo tiempo resulte un auténtico botarate, un chalado en el sentido profesional y técnico de la palabra. De ahí probablemente nace la intuición de desarrollar esa novela y que deje de ser esa novela para convertirse en un libro largo, divertido y que a todo el mundo guste, que es lo que verdaderamente enorgullece a Cervantes. Saber cuando se publica en 1605, a finales, en diciembre de 1604, que ese libro les gusta a todos, listos y no listos, sabios y botarates. Cervantes, el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre y finalmente el regocijo de las musas. Eso está en el prólogo de Persiles, ¿no? Que ha divertido, como usted nos está diciendo, ¿no?, a generaciones y emparentado una admiración común a moros y cristianos, a defensores de la leyenda negra y apologética de la España rancia. Ese Cervantes sí está en su biografía, Jordi Gracia. Aspiro a que esté, porque, por supuesto, el Quijote trasciende ese tipo de calificaciones o de ubicaciones ideológicas o étnicas o de las que sean del lector. Basta un lector capaz de leer literatura y, por tanto, leer ficción con la libertad con la que actúa Cervantes para que pueda disfrutar de esa ficción. De hecho, ese es el invento de la ficción moderna. Eso es lo que está haciendo Cervantes. Dejar de adoctrinar, dejar de aleccionar, dejar de dirigir la lectura moral de los libros para que sea cada lector quien, disfrutando y pasándoselo bien de veras con las narraciones, con las anécdotas, con las historias que se cuentan, deduzca su propio juicio crítico o sea capaz de comprender mejor la complejidad, la naturaleza de encrucijada que muchas veces tienen las situaciones en las que nos encontramos. Cervantes, las armas y las letras, Jordi Gracia, el Cervantes militar, el de la batalla de Lepanto, en la que perderá una mano. Ese es un momento que Cervantes vive como una experiencia heroica, ¿no? Casi participando de una ideología católica y antimusulmana. Hombre, pues por descontado que sí, claro que sí, lo hace entregado a la causa de la fe, entre otras cosas porque el avance del turco empieza a ser alarmante y ha sido Venecia quien ha reclamado un pacto y una especie de, la Liga Santa para proteger a Roma, porque empiezan a acercarse a Roma de verdad. Y desde luego Cervantes creo que es uno de los muchachos de 20 y pocos años sin demasiado oficio ni posibilidades de ganarse la vida y que decide que esa es una función perfectamente noble y perfectamente ajustada a su modelo de por decirlo así, de caballero de su tiempo. Es decir, aquel que es capaz de saber por qué las armas son necesarias para imponer la buena ley. Ese es el secreto del binomio armas y letras. Las armas sin las letras, que en el fondo quiere decir sin el derecho y sin las leyes, no son armas justas, pero las armas amparadas y protegidas y justificadas por la ley, por las letras, son las que de veras deben funcionar. Cervantes soldado, después cautivo en Argel. Cuando vuelve de Argel, Cervantes sueña quizá con una nueva geografía, con América, pero tiene que conformarse con ser recaudador de impuestos para su majestad en tierras andaluzas. ¿Va a ser a partir de ahí, Jordi Gracia, cuando Cervantes empiece a proyectarse en la literatura? ¿Un Cervantes construyendo una obra literaria quizá como venganza de una realidad que no le colmaba? No exactamente, yo no lo leo así. Eso lo he leído alguna vez y hay un punto de vista relativamente común, pero yo no lo leo en términos de venganza ni nada por el estilo. Lo que sí leo es que ese chaval de 30 y tantos y por tanto ya en plena madurez en su tiempo, de 33, 34, 35, cuando regresa lo que quiere hacer es dedicarse al teatro, que es la industria cultural, por decirlo así, más afín a sus intereses y a su vocación, y por eso encadena un estreno detrás del otro y la producción de numerosas obras dramáticas, por cierto, experimentales unas, La Numancia, o muy propagandísticas otras, como Los Tratos de Argel, que es una obra de teatro destinada a recordarle a Felipe II y al Imperio que siguen quedando en Argel 20.000 cautivos cristianos en manos de los infieles, y que la obligación del Imperio es rescatarlos, y sobre todo a aquellos que no tienen la posibilidad de ser rescatados con medios económicos, como ha sido su caso y el de su hermano, por cierto, en el caso de Miguel. Por lo tanto, y al mismo tiempo es
escribe la novela de vanguardia literaria de su tiempo, novela de pastores, novelas en los que, digamos que los retratos de corte y los discursos y el pensamiento de la corte se disfraza de pastores y pastorcitas, todo muy ridículo, y hasta el propio Cervantes en el prólogo se burla de este disfraz que, por decirlo así, es el oportuno, es el conveniente para estar a la page, para estar en la vanguardia de su tiempo, y escribe la Galatea, que es eso, un libro de pastores donde, por cierto, filtra buena parte, creo yo, de su propia experiencia personal y sentimental entonces, porque mientras la está acabando, acaba de liarse con una mujer casada tabernera, le ha hecho un hijo a esta muchacha y al cabo de 6 meses de nacer la niña, que se llamará Isabel, resulta que Cervantes se casa con otra. Y en ese momento está acabando la Galatea. Cervantes y el pensamiento moderno, Cervantes y la novela moderna, Cervantes, Jordi Gracia y las mujeres. Las mujeres del Quijote son mujeres autónomas, de pensamiento propio. Recordemos la pastora Marcela, por ejemplo, ¿no?, quien no se mueve nunca por los referentes del varón. Cervantes siempre estuvo rodeado de mujeres, hermanas e hijas, modelos vivos que le sirven luego para el Quijote. Para el Quijote y para el resto de su literatura. Lo ceñimos al Quijote, pero no es verdad. Está desde la Galatea. La Galatea es una señora de armas tomar, de armas tomar, a la que, no obstante, Lauso, que es uno de los personajes de la novela y que yo creo que enmascara al propio Cervantes en cierta medida y está filtrando su experiencia sentimental a través de ella, es Lauso quien la hace callar a ella, porque es una chavala temperamental que habla con libertad y que está reclamando a un amante que la libere de la condena a la que su padre la va a someter casándola con un pastor lusitano. Y recordad que en 1580 el imperio acaba de anexionar Portugal, por lo tanto es llevársela muy lejos a tierra recién conquistada. Lo mismo que la Galatea, muchísimos, y estamos hablando de 1583-84, muchísimos personajes femeninos de las novelas ejemplares del teatro y por supuesto del Quijote, incluido el Persiles, son mujeres autónomas que defienden su independencia, que no están dispuestas a ser víctimas de las convenciones, ni ser usadas por sus padres, ni ser propiedades de sus maridos. Y es emocionante el modo en el que se mete el propio Cervantes en la vivencia de la opresión, de la tiranía, de las violaciones a las que son sometidas de forma casi rutinaria las muchachas de 14, 15, 16 años por esos caballeretes, los llama así Cervantes, a los que desprecia profundamente y a los que alude una y otra vez en su obra literaria, entre otras cosas porque él es ya muy mayor. La imagen de España que se levanta en las páginas de la novela cervantina, Jordi Gracia, un reflejo en la ficción del Quijote que quizá pueda tener una potencia civilizadora en nuestro presente. Cervantes es hoy una figura que 400 años después podría unir a todos los españoles, ¿o no? Unirlos no lo sé. Puede unir en la inteligencia a quienes estén dispuestos a disfrutar de un género, de un producto que es la novela, que se inventa entonces en las manos de Cervantes y que sirve para comprender mejor la condición humana y la realidad en la que vivimos hoy. Un clásico es exactamente eso. Un clásico carece de caducidad precisamente porque nos habla en el presente. Por tanto, no sé si puede unir a los españoles, porque puestos a eso podría unir a la humanidad completa, igual que sucede leyendo a Montaigne o puede suceder leyendo a Shakespeare. Es decir, estamos hablando de intentar una comprensión más cabal de la condición humana y, por tanto, de las dificultades que conlleva la unión, porque la unión no puede ser uniformizadora tampoco. No hablamos de uniformización cuando hablamos de unión, sino de la capacidad de compartir las disidencias y las discrepancias y entenderlas como tales, no como agresiones, no como incompatibilidades, sino probablemente como elementos y requisitos naturales de nuestra propia condición humana. Jordi Gracia, usted nos dice que Cervantes nunca perdió la alegría de vivir ni la ironía. Eso no desmiente, ¿no?, que Cervantes muriera pobre, ninguneado, y que fueron los extranjeros, sobre todo los ingleses, los que le dieron el primer impulso internacional. No exactamente el primer impulso internacional. Los ingleses, en realidad, 150 años después de la publicación del Quijote, son los primeros que aprenden la auténtica lección del Quijote. Eso es completamente con Laurence Sterne y varios escritores más. Pero la clave es probablemente para que él acabase en las condiciones que sospechamos que acabó, es decir, muy modestas en términos económicos y quizá incluso viviendo de prestado, o al menos eso decía Lope en una de sus obras, y por algún otro testimonio podemos imaginarlo.
tiene que ver con que, a pesar del éxito del Quijote, a pesar de que vende muchos ejemplares, nadie vive de la literatura, o prácticamente nadie vive de la literatura entonces, entre otras cosas porque se vive del mecenazgo de un señor. Y Cervantes lleva mucho tiempo sin señor, y lleva mucho tiempo sin estrenar teatro, que es la vía alternativa para intentar ingresar algo un poco más solvente. Y además, sus hermanas ya han muerto, solo queda su mujer, Catalina, al final de su vida, cuando él remata el Persiles, literalmente un miércoles para morirse un sábado. En el prólogo llega a decir, quizá llego hasta el domingo. El domingo es 23 de abril. Pues no, se muere el 22 de abril. Pero se muere haciendo chistes. Se muere con la alegría de quien se está despidiendo, con la broma de decir, espero veros pronto en la próxima vida para que sigáis contándome lo que pasa aquí, que tendré muchas ganas de saberlo. Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía, una biografía. Jordi, gracias por acompañarnos en El Ojo Crítico. Muchísimas gracias a vosotros.